Muy buenos días o tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. Eh, bueno, como sabemos entonces, y en vista de lo que habíamos conversado la semana pasada, tenemos mucho que avanzar. Espero que ya hayan elegido sus temas, de los cuales yo me voy a enterar pronto, revisando justamente el famoso Excel, en donde les pido de verdad que se agreguen para poder ir censando quienes van trabajando y obviamente darle ciertas orientaciones al respecto. Sin embargo, este video bastante breve habla y dentro de las cápsulas que vamos a ir realizando acerca de la historia de la salud chilena, ¿ya? No vamos a hablar más allá de 1970, creo que de ahí en adelante todos sabemos qué es lo que ha ido pasando con nuestro sistema de salud. Sin embargo, hay hitos que llaman bastante la atención respecto de la historia de nuestro país y que justamente en un ánimo de informar y de generar un poquitito de cultura general con respecto a la salud de nuestro país, voy a presentarles. En primera instancia, chicos, hay que tener en cuenta que el primer hospital en nuestro país se inauguró el año 1552 y que es el actual San Juan de Dios. En ese tiempo entonces se llamaba el Hospital Nuestra Señora del Socorro y que justamente en el territorio que luego conformaría nuestra república fue justamente ubicado en el sector donde nosotros conocemos en la actualidad aquel San Juan de Dios. Aquí yo quería detenerme un poco. Las vacunas han sido algo bastante fascinante. En alguno de los de las próximas cápsulas informativas podríamos tocar el tema de las vacunaciones. Y el primer sistema de vacunación justamente llegó en el año 1805. Estamos dando igual un paso un poco grande, pero también importante. Justamente porque el virrey de La Plata, Rafael del Monte, recibió un fluido justamente de un comerciante de esclavos que venía desde Brasil. Este fluido obviamente nosotros lo conocemos como una vacuna que se planteó contra la viruela. Recordemos que dentro de la historia la viruela es uno de los declaradas enfermedades erradicadas a nivel mundial. Y justamente data su combate, sus estrategias de combate incluso desde las primeras civilizaciones que estaban en China, por ejemplo. Lo vamos a conversar en algún momento. Fíjense que en el año 1807 una expedición filantrópica llegó a Chile y ya en el año 1808 se generó la primera Junta Nacional, más bien dicho Central de las Vacunas, justamente que buscaban establecer distintas estrategias de vacunación a nivel ya de todo el territorio. Si ustedes se fijan acá hay una imagen un poco más nueva del año 1910, pero que es súper interesante porque aquí nosotros tenemos una cosecha de linfas vacuníferas. Aquí tenemos una vaca, si ustedes se fijan, en donde salen personas justamente extrayendo las pústulas que hay justamente en estas vacas que habían sido expuestas a la viruela vacuna, ¿ya? De ahí viene justamente el término vacuna, que vamos a hablar también más adelante y cómo se vincula con un caballero que se llama Edward Jenner, ¿ya? Sin embargo, acá nosotros tenemos evidencia de que las primeras vacunaciones ya se realizaban en el año 1800. En términos del inicio de la salud, siempre hace referencia al comienzo de la medicina o la instalación de la primera escuela de medicina en nuestro país, que se dio en el año justamente de 1833 y que en el antiguo Instituto Nacional justamente empezó a funcionar. Después, sobre la base de esta escuela, nace la Facultad de Medicina, que justamente fue parte de una de las 5 facultades que dieron origen a la Universidad de Chile. Acá voy a hablar bastante de la Universidad de Chile y es básicamente porque tiene un rol bastante importante como institución en la formación de profesionales de la salud en nuestro país. Ya en la época de 1831 a 1841, la Universidad Real de San Felipe ya había logrado implementar las primeras prácticas de anatomía y justamente en el primer hospital de la nación, que es el San Juan de Dios, como lo habíamos conversado, ya se practicaba la medicina. Y que es importante, durante también el gobierno de Prieto y el ministro Tocornal, ¿ya?
fueron justamente algunas personas importantes dentro de la Escuela de Medicina quienes se hicieron cargo de esta institución, que fueron Guillermo Blest, que era un médico británico, y Lorenzo Sassier, que justamente él fundó también la Escuela de Obstetricia y que además se considera como el primer decano en la Facultad de Medicina a mediados del siglo XIX. Ahí tenemos como se muestra ese símbolo, es el símbolo de la Universidad Real de San Felipe. Posterior a esto empiezan numerosas medidas ya con un Estado instaurado con respecto a la beneficencia y también a la asistencia social. Justamente ya en el año 1886 se genera el primer reglamento orgánico que da la administración de los establecimientos sanitarios. También tenemos una Junta General de Salubridad en el 87 que asesora al gobierno en materia de salud pública, y después, si ustedes se fijan, vamos avanzando paulatinamente conforme pasa esta década, haciéndonos responsables también de la higiene pública, ¿verdad? A nivel comunal. También se hace una junta como Consejo de la Higiene Pública, y también hay un motivo de asesorar al gobierno en temas de salud a nivel general. Y en 1917 se crea el Consejo Superior de Beneficencia, y que el objetivo de él es dar unidad técnica ya a todos los hospitales del país. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile en ese entonces se conocía como el Hospital San Vicente de Paul. Y de aquí salieron grandes médicos en temas a nivel nacional, de los cuales hay varios que quizás les suenan, por ejemplo Manuel Barros Borgoño, Máximo Cienfuegos, Carlos Sassier, Roberto del Río. Justamente en esta época ya 1800-1900, en esta transición, la facultad ya se considera como una institución importante a nivel de la medicina a nivel nacional, ¿ya? Y ya en 1906 se funda la Escuela de Enfermeras del Estado, y que es la primera a nivel sudamericano. Y en 1940 recién se funda la Escuela de Nutrición y Dietética. A todo esto, ¿cómo van con la dieta en ese sentido? Está difícil el tema de mantener una nutrición saludable, sobre todo en estas condiciones. Tenemos los niveles de cortisol disparados, pero bueno, ese ya es otro tema. Más adelante se empiezan a tomar nuevas medidas, y dentro de las que destacan, por mi parte, yo valoro bastante el tema justamente de la distribución de leche y la medicina preventiva. En 1937 se comienza a repartir justamente las famosas leches, como que quizá algunos ustedes conocen, las leches puritas, a menores de 2 años. Hay un programa justamente de entrega a nivel nutricional para los infantes. Ya en 1938 la ley 6174 establece los principios para poder realizar cualquier protocolo de medicina preventiva, y que justamente en la actualidad nosotros lo conocemos como el EMPA, y que justamente permite detectar enfermedades como cardiovasculares, diabetes, hipertensión, entre otros. Fíjense que ya en el año 1948 en la Facultad de Medicina hubo un incendio. Y es súper importante este incendio porque destruyó una buena parte de la región de esa zona encargada de la investigación médica. Por lo tanto, ya en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se consiguen leyes orgánicas especiales para poder obtener fondos y poder reinaugurar o reconstruir justamente esta facultad, que es la que nosotros conocemos en la actualidad, que se encuentra en Avenida La Paz. Quizá algunos de ustedes han asistido. Y bueno, ya durante el siglo XX se instauran campos clínicos, y bueno, también en la época ya del 60-70 la Escuela de Tecnología Médica y la Escuela de Terapia Ocupacional también hacen parte de la Universidad de Chile. En 1958, más o menos, se crean las primeras mutuales de seguridad para poder proteger a los trabajadores contra riesgos del trabajo, ¿ya? Y también en el 68, de años después, la ley 16.744, se promulga una ley de accidentes y enfermedades profesionales,
que faculta justamente a las mutuales para captar fondos y que les permitiría entonces organizar y administrar un mecanismo de atención que sea integral para las personas que tienen accidentes laborales, como nosotros profesores, quizás algunos de sus familiares, padres, madres, etc. En este breve espacio solamente dejar bien claro que les recomiendo que ya empiecen a ver información la próxima con respecto al trabajo. ¿Ya? La próxima clase, la próxima cápsula vamos a hablar de la etiología de epidemias y pandemias. Nos vamos a centrar principalmente en complejos virales, complejos bacterianos y hongos. Si bien no voy a hacer una revisión acabada de cada uno de ellos, porque eso es parte de su trabajo, los voy a ir orientando más o menos para que vean cuáles son los enfoques que podrían abarcar en algunos aspectos que podrían estar involucrados en la solicitud del trabajo que les pedí hace una semana atrás. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que causa, por ejemplo, el sarampión, la viruela, la peste negra, etcétera, de una forma bastante particular y quizás incluso sea más larga que una sola parte, porque tenemos harto que hablar al respecto. De todas maneras, si ustedes tienen dudas, consultas, sugerencias, no duden en escribirme a jaime-solís@raimapo.cl o bien también lo pueden hacer a través del Classroom. Espero que estén súper bien y estamos en contacto.